Respondiendo a la pregunta que daba título a la presentación, no hay una sola respuesta para decir qué es la vulnerabilidad a algunos elementos del clima, a la variabilidad climática, al cambio climático. Hay muchas maneras de formularlo y hay varias definiciones. Es una palabra vulnerabilidad que es de uso común, ¿sí? Es incorporada en nuestro idioma desde siempre, pero que en los últimos años, en las últimas décadas, ha tomado connotaciones más técnicas y en este contexto, en relación al clima, es que yo voy a hablar de distintas acepciones. Bueno, como dice acá, la vulnerabilidad climática como concepto se origina en distintas escuelas que le dan mayoritariamente peso a lo que es la parte biofísica de un sistema o lo que es la parte más social y económica. Y luego de esas grandes, de esos grandes abordajes, hay mezclas entre esas dos escuelas que generaron muchos matices también. Para empezar por lo grande, y no voy a entrar en mucho detalle en toda la presentación, pero sí en lo general, esta concepción biofísica, acá yo la referí al cambio climático y la variabilidad climática, eso quiere decir las siglas del título, y esta concepción biofísica dice que la vulnerabilidad de un sistema a la variabilidad climática, por ejemplo, es el daño potencial causado por un evento, en este caso del clima, o una amenaza climática en particular. Esta definición es, si se quiere, la más extendida, en la que se encuentra la mayoría de los trabajos que reporta la literatura, y hace, como dice luego, a ver si este botón es el que me... Ok. Como dice acá, está determinada por la amenaza física, de qué naturaleza es, con qué frecuencia ocurre, el sistema en el que estamos interesados o en el que estamos involucrados, qué grado de exposición tiene y cuán sensible es a esa amenaza que puede ser, por ejemplo, precipitaciones muy intensas que deriven en inundaciones, puede ser ausencia de precipitaciones que deriven en sequías, pueden ser olas de calor que tengan un impacto directo en los animales, es decir, cualquier evento meteorológico extremo que tenga un impacto en el sistema. A eso hace referencia esta definición y normalmente en la literatura se encuentra como indicadores que vienen de esta definición asociados a sus impactos, como pérdidas monetarias, pérdidas en vida, pérdidas en producción, mortandad de animales o cantidad de terneros no nacidos, etcétera. Como contraste, otra concepción de vulnerabilidad tiene que ver con lo social. Y en este caso, el mensaje de que el sistema vulnerable es vulnerable en sí mismo, es un estado que hay en ese sistema y que tiene cierta independencia de lo que acontece con los eventos extremos. Es decir, se genera una situación o un impacto porque suceda un evento de cualquier característica, pero es ese sistema el que está dando esa situación de fragilidad o de vulnerabilidad. Está mucho más enfocado entonces en los aspectos humanos, en las decisiones humanas, no tanto en lo biofísico, e incluso de esta definición se puede deducir que la vulnerabilidad biofísica dependería incluso de esta vulnerabilidad social o socioeconómica. ¿Por qué es importante que yo haya empezado con una parte así muy teórica? Porque el desarrollo, tanto teórico como metodológico, va a llevar a estrategias, a indicadores y a estrategias y a la generación de rankings diferentes
que habiliten cierta toma de decisiones para enfrentar esas situaciones vulnerables. Entonces, ya sea que se parta de una definición más biofísica, normalmente, creo que lo tengo en la próxima diapositiva, ahí está, no voy a leer todo este cuadro, lo traje como ejemplo, solo voy a leer las primeras líneas, pero por ejemplo, en esos dos marcos conceptuales, el problema original para una interpretación más biofísica parte del clima, o cambio climático, o variabilidad climática, o evento extremo, pero se parte de lo físico y biofísico. Y en el otro caso se parte de la sociedad, de la vulnerabilidad social. En el contexto político, por ejemplo, las medidas, cuando se parte de esta escuela, vamos a decir, en el caso de cambio climático sería mitigación, compensación, adaptación tecnológica. En el otro de los casos es una adaptación más de tipo social con medidas de desarrollo sustentable. La pregunta política típica, por ejemplo, en el caso de la interpretación biofísica, ¿cuáles serían los beneficios de mitigar el cambio climático? Y en el otro caso, la pregunta política sería ¿cómo se puede reducir la vulnerabilidad de las sociedades a esas amenazas climáticas? Es decir, esas implicancias, como comentaba hace un ratito, lleva a que se desarrollen diferentes metodologías, se utilicen distintos indicadores y se planteen diferentes estrategias y medidas para trabajar en disminución de vulnerabilidad. Otra diferencia que también es importante a la hora de evaluar vulnerabilidad es considerar si estamos frente a elementos que hacen a lo interno del sistema y por lo tanto pueden ser modificables desde dentro del sistema, pensemos en cualquier sistema agropecuario, o si se refiere a algo que está más allá de esos límites. Entonces, acá yo traje un ejemplo de algunos indicadores de vulnerabilidad según las dimensiones que comentaba recién, biofísica o social, y según nos estemos refiriendo a esa vulnerabilidad externa o interna al sistema. Estos indicadores surgieron de un taller donde de la participación de los integrantes de ese taller aparecieron estos indicadores, como les decía, pueden ser otros, podemos encontrar diferencias, podemos pensar distinto. Esto de que haya un desarrollo teórico nuevo sobre cómo abordar determinados problemas trae al principio, digamos, situaciones donde algunas cosas pueden estar en distintos casilleros. Bueno, por ejemplo, en este caso era productores ganaderos de suelos superficiales, como un indicador de vulnerabilidad interna y de tipo socioeconómica, de vulnerabilidad social, el manejo del rodeo, tamaño de la explotación, la existencia de redes sociales, la existencia de asesoramiento técnico. Estos como indicadores que están dentro de las posibilidades de modificación, por ejemplo, si nos estamos refiriendo a una familia, a un establecimiento o a una sociedad rural. Y está entonces dentro de sus posibilidades modificar estos aspectos para disminuir la vulnerabilidad. Si fuera una situación en cuanto a indicadores externos, bueno, migración rural, comunicaciones, caminería, servicios, precios, evidentemente alguien o algunos podrían modificar estas cosas, pero no dentro de la órbita de quienes estarían siendo objeto de ese análisis de vulnerabilidad. Entonces, para esas personas sería algo externo. Y luego aspectos biofísicos que se podrían manejar desde lo interno, la carga animal, sombra, aguadas. Bueno, acá esto lo puse entre signos de interrogación porque había sido un aspecto, un indicador, vamos a decir, que surgía como conflictivo.
estamos trabajando con suelos superficiales, qué posibilidad tiene internamente de cambiar el suelo, ¿no? Pero puede cambiar de potrero, es decir, esto quedó pendiente. Como indicadores externos, la sequía, que era lo que se había identificado como amenaza climática más importante para este sistema de productores ganaderos de suelos superficiales, cambios en el uso de la tierra que podían, competir por la cantidad de suelo, vamos a decir, y por lo tanto asociarse a situaciones de mayor carga animal, etcétera. Pero como una muestra de indicadores, aspectos, en definitiva concretos, que son los que se tienen en cuenta cuando se hacen evaluaciones de vulnerabilidad. En general, y yo no conozco de otra manera, pero no quiero ser absoluta, los acuerdos deben existir sobre el marco conceptual en el que se va a realizar una evaluación de vulnerabilidad. Normalmente estas evaluaciones se hacen por equipos multidisciplinarios, por lo tanto, al principio es importante hacer acuerdos metodológicos, epistemológicos, de todo tipo, porque la forma de abordar un estudio por parte de distintas ciencias resulta muy, muy diferente. Entonces, si el estudio necesita de las capacidades y los recursos de varias disciplinas, es necesario acuerdos iniciales y acuerdos permanentes, ¿no? Identificar cuáles son los grupos o comunidades vulnerables, es decir, a quién va dirigida ese análisis de vulnerabilidad. Esto tiene que ver con la necesidad de mucha información que además, o normalmente para que resulte más útil, debe estar georreferenciada, y también quiénes son vulnerables, a qué, dónde están y cuáles son esas amenazas, y caracterizar esas amenazas climáticas. Por ejemplo, si la amenaza es la sequía, como es una de las amenazas climáticas más importantes para la ganadería, bueno, ¿cómo caracterizar esas sequías para esa comunidad, para esa región, para esas personas que tienen esa forma de producir, esa forma de comercializar sus productos, y caracterizar y mapear lo que tiene que ver con la sequía, que trae aparejado la lluvia, que trae aparejado el suelo, que trae aparejado un montón de datos y de indicadores más. Identificar también los forzantes de esa vulnerabilidad, o sea, cuáles de esa caracterización que surge de los actores, de los lugares y de los elementos del clima que resultan en una amenaza, cuáles aspectos son los que lo están condicionando, los que lo están forzando a esa vulnerabilidad, y esa vulnerabilidad, ¿cómo podría ser en el futuro? Hay algunos ejemplos, por ejemplo, el caso del Megane que desarrollaron aquí es un buen ejemplo porque permite simular diferentes escenarios, y ese es un buen ejercicio cuando se trata de interpretar cómo puede ser algo en el futuro, que nadie lo sabe, ¿no? Entonces, imaginarse muchas realidades posibles y ver qué estaría pasando con esa vulnerabilidad que se evaluó en esas distintas posibilidades. Y luego chequear permanentemente si esa evaluación se mantiene, si capturó todos los rangos y las forzantes, si hubo cambios, si hay nuevas forzantes de vulnerabilidad que no se habían tenido en cuenta, o si hay algunas que ya dejaron de existir porque se pudieron solucionar. ¿Por qué hacer esto? ¿Por qué evaluar vulnerabilidad a la variabilidad climática, por ejemplo?
es uno de los pasos para poder incidir sobre la gestión de riesgos. Es una forma, digamos, no completamente objetiva, pero sí que genera o que se genera de importantes acuerdos intersubjetivos para decir cuáles comunidades, cuáles grupos o qué lugares merecerían mayor atención porque resultan en mayores niveles de vulnerabilidad. Mayor atención para lo que sea, ¿no? Para políticas, para hacer, para recibir beneficios, etcétera. Y por lo tanto, para elaborar políticas de adaptación. Las desventajas un poco yo se las dije, en las metodologías, yo no traje nada para detallar metodologías porque son solo 20 minutos, tú me vas a decir cómo voy de tiempo. Pero la metodología normalmente es compleja porque además se arma en función del equipo multidisciplinario, porque como normalmente se depende mucho de la situación de contexto, entonces eso se articula en particular para el sistema que se está estudiando y que se está evaluando. Así que es compleja, se necesita mucha información. La buena noticia es que cuando nosotros empezamos a trabajar con vulnerabilidad, que estábamos asustados porque precisábamos mucha información, descubrimos que por suerte acá tenemos mucha información y que se comparte mucha información también. Pero de todas maneras es necesario recopilarla y bueno. Y una desventaja es que no permite comparar entre distintos sistemas por las cuestiones de contexto que yo les decía al principio. El IPCC, que es el panel intergubernamental de cambio climático, que es la referencia internacional sobre, digamos, las medidas de cambio climático a nivel global. El IPCC está conformado por una parte de la academia internacional y una parte de la política internacional. Tiene una incidencia muy importante en la mayoría de los gobiernos del mundo. Digamos que no es posible no atender a las recomendaciones del IPCC y que es importante tener en cuenta las señales y incluso las definiciones que se dan por consenso, al menos de los académicos. La definición que yo traje acá del IPCC es la definición del 2001, no ha cambiado hasta ahora y es una vulnerabilidad de tipo biofísico, como la que yo les mostraba al principio. Dice que un sistema es vulnerable de acuerdo al grado en que es susceptible o no puede lidiar con efectos adversos del cambio climático, de la variabilidad y los extremos. Entonces hace énfasis en que esa vulnerabilidad depende de la exposición del sistema a los eventos adversos, que en los ejemplos que yo manejaba al principio de los indicadores, se puede decir que el tipo de suelo podría considerarse como un indicador de exposición, si estamos hablando de sequía como amenaza. Sensibilidad, es decir, cómo es afectado positiva o negativamente por estímulos climáticos ese sistema. Podríamos pensar que la carga animal puede hacer a un sistema más o menos sensible. La relación lanar-vacuno también podría considerarse como un indicador que haga un sistema ganadero más o menos sensible. El tipo de cobertura vegetal también. Y por último, la capacidad adaptativa, que como decía acá es la habilidad del sistema para ajustarse al cambio climático, moderar perjuicios o tomar ventajas de las oportunidades. La capacidad adaptativa es, si se quiere, de la vulnerabilidad para el enfoque del IPCC, la variable más importante porque depende casi enteramente de aspectos de decisiones humanas. La capacidad adaptativa, la bibliografía, no estrictamente del IPCC, pero la bibliografía muestra que
puede visualizarse de manera dinámica. Por ejemplo, la vulnerabilidad de un sistema en algún momento T va a ser función de su vulnerabilidad ahora menos su capacidad adaptativa. Quiere decir que si ese sistema logra una adaptación positiva para el evento adverso que está enfrentando, esta vulnerabilidad podría disminuirse, la vulnerabilidad del futuro. Y eso es importante a tener en cuenta porque cualquier medida lleva tiempo y reducción de la vulnerabilidad es un proceso. Entonces, ningún cambio se va a traducir en cuestiones instantáneas. Y luego traje también a la charla esta la asociación entre vulnerabilidad y riesgo, que también ahí tenemos un tema con las escuelas y con el desarrollo de los temas a nivel tanto de la academia como de las aplicaciones. La Escuela de Cambio Climático es la que enfatiza estos análisis de vulnerabilidad de los que yo estuve hablando hasta ahora. La Escuela de los Desastres Naturales es una escuela mucho más antigua. Originalmente se desarrolló por el tema de los terremotos, sobre todo en Latinoamérica, no por los eventos climáticos, pero se retoma para los eventos climáticos y puede llegar a involucrar en una forma asociativa los estudios de vulnerabilidad según la Escuela de Cambio Climático. Concretamente, lo que se plantea acá es que el riesgo de que ocurra, acá lo llama desastre, porque, bueno, esto yo lo tomé de literatura mexicana, donde ellos están familiarizados con esta terminología, nosotros no lo llamamos desastre. La probabilidad de que ocurra un evento adverso, una situación adversa, depende de la amenaza, por ejemplo, la falta de precipitación sostenida y prolongada, y depende de la vulnerabilidad del sistema, que es de todo de lo que hablé antes. Quiere decir entonces que, ¿cómo se lee esto? La vulnerabilidad de un sistema E depende, la probabilidad de que ocurra un impacto en el sistema E depende de que ocurra una amenaza de intensidad I en un periodo de tiempo T. Y ahí tenemos lo que sería la estimación de riesgo. Y acá es importante diferenciar que la amenaza, por ejemplo, en el caso de inundaciones, lluvias torrenciales que superen cierta capacidad de drenaje o de eliminación, es simplemente la probabilidad de ocurrencia del evento, no es el riesgo. El riesgo es que ocurran ciertas consecuencias. Las consecuencias van a estar asociadas al sistema, que puede ser más o menos vulnerable a este evento. Entonces, por eso la importancia de que la amenaza sea estudiada, pero toda esta otra parte es realmente la que tenemos más posibilidad de modificar. En los análisis de riesgo, los nuevos enfoques recomiendan incorporar variables socioeconómicas y tratar de superar un poco esa visión nada más que biofísica. Hacer énfasis en el manejo del riesgo y no solo en el manejo de la crisis. Aceptar que la amenaza no es el único agente del desastre o de las consecuencias negativas. Obviamente la vulnerabilidad, como vimos, es la otra parte que es más difícil de evaluar aún. Insistir en la necesidad de analizar el contexto, y esto del contexto es lo que trae aparejado las dificultades metodológicas también. Y combinar los efectos de la amenaza y de la vulnerabilidad para llegar a las estimaciones de riesgo. Acá me interesa resaltar
de este enfoque alternativo, el concepto de vulnerabilidad nuevamente, donde, bueno, acá se plantea, ¿no? Grupos, clases, regiones o países son diferenciales ante el riesgo en términos de condiciones sociales, económicas y políticas específicas. Es decir, determinados lugares, determinadas comunidades van a tener consecuencias diferentes frente a un mismo impacto, a un mismo evento extremo o a una misma situación desfavorable desde el punto de vista del clima, ¿sí? O sea, la misma intensidad de una amenaza puede generar consecuencias muy distintas en diferentes sistemas, en diferentes comunidades. ¿Por qué? Porque son diferentes esas situaciones o condicionantes sociales, económicas, etcétera, políticas. Bueno, otro aspecto interesante es enfocarlo como procesos, y esto retoma un poco también lo que yo les comentaba al principio de la visión esa dinámica de la capacidad adaptativa, ¿sí? Podemos tratar de implementar o de llevar adelante o favorecer un montón de medidas para que esa capacidad adaptativa, que eso potencial se traduzca efectivamente en adaptación para un sistema, para poder lidiar mejor, por ejemplo, con las sequías, pero eso lleva un tiempo y por lo tanto es un proceso, tanto para el deterioro como para la mejora. Este es como un pequeño esquema, resumen de lo que sería la inserción general de esta temática a nivel de la producción, en este caso con las, bueno, acá tenemos sequías, inundaciones, olas de calor, es decir, cualquier evento climático que pueda resultar perjudicial, que es investigado en un contexto, que es descrito y explicado en su frecuencia, sus causas, su intensidad, que se sabe cómo afecta en la producción que a nosotros nos importe, pero que sin duda tiene perjuicios, cualquiera de estos, puede haber más, perjuicios en los recursos naturales, perjuicios sociales, perjuicios de todo tipo, y digamos, la sociedad en general, como los productores, como las organizaciones, no son indiferentes a ese tipo de perjuicios y por lo tanto hay una respuesta que está condicionada por las políticas a nivel macro, pero que a su vez esas respuestas pueden también modificar en parte esas políticas, que si existe suficiente, digamos, comunicación, reflexión, intercambio, hay un aprendizaje colectivo, y que eso incide en respuestas a mayor plazo. Quiere decir entonces que, visto también como proceso, desde los elementos del clima que generan situaciones desfavorables, son una parte, y es lo que yo les decía hoy que llamamos como amenaza. El resto que está involucrado es un montón de otras cosas que también es necesario combinar con esto. No es solo esto. Como antecedentes nacionales, bueno, que yo de vulnerabilidad, de estudios de vulnerabilidad a la variabilidad climática concretamente y al cambio climático, bueno, yo conozco dos, uno que, bueno, yo participé en esos dos. Hay muchos otros antecedentes a nivel de América Latina y de otros países del mundo. Ninguno es igual entre sí. Es lo que yo les decía al principio, las metodologías son altamente dependientes del contexto, entonces las importaciones o las exportaciones metodológicas nos sirven. Bueno, este fue un caso que se basó para sistemas pastoriles en el caso, acá dice caso Uruguay, pero el caso estudiado concretamente fue el departamento de Salto, y la estimación de vulnerabilidad fue realizada de acuerdo al
a la definición del IPCC. Yo les confieso que si tuviera que hacer de nuevo el mismo estudio no lo haría de la misma manera, pero en ese momento nos pareció que era la mejor manera. Y bueno, se basó en la visión biofísica que yo les comentaba al principio. El componente físico estaba abarcado por el clima, el biológico suelo, pasto y ganado, y el componente humano era el que tenía más. Acá yo puse nada más que estos cuadraditos, pero eran un montón más. En definitiva, la vulnerabilidad se calculó en función de la exposición física, en función de la sensibilidad del sistema y de su capacidad adaptativa, de su potencial para poder cambiar. Y el resultado se tradujo finalmente en un mapa de este tipo, donde el verde indicaría lugares menos vulnerables. En este caso era la variabilidad climática, pero era la sequía concretamente, y los lugares en rojo como los más vulnerables. Lo que está en blanco es que no era basalto o no era suelo. Y la variación que tenemos es de 0,4 a 0,57, es decir, que tampoco fue tanta la amplitud que pudimos capturar a través de los indicadores. O sea, en colores se ve mucho más llamativo de lo que era numéricamente, ¿no? Y el otro caso, que probablemente la mayoría de ustedes lo conozcan, es el estudio que se hizo entre el Ministerio, FAO, el Plan Agropecuario, la universidad y otras instituciones que seguramente me estoy olvidando, por eso le puse los puntos suspensivos, donde el planteo general, hubo muchos volúmenes, yo acá solamente traje las tapas de lo que se refieren a ganadería, pero había de otros rubros. En definitiva, la idea era aplicar la misma definición del IPCC. Acá tenemos la parte física que tiene que ver solo con clima, acá la parte de sensibilidad de la ganadería, o sea, la parte más biológica y biofísica, acá la parte más social. Lo bueno de este estudio es que se generó un montón de información que es posible a partir de eso llegar a indicadores de vulnerabilidad, que finalmente no se logró en el estudio, es decir, no hay un volumen resumen que pueda mostrar de una manera de síntesis y en mapas resultado a nivel de indicadores. De todas maneras, se pudo recopilar un montón de información que queda disponible para todos los que quieran trabajar en esto. Danilo. Y la idea entonces es presentarles un análisis integrando conceptos que les presentó recién Gabriela Cruz. Un análisis que hicimos para el caso de la lechería en el marco, ahora les vuelvo a la otra diapo, en el marco que comentaba recién Gabriela, que es este análisis para un trabajo que nos pidió el MGAP, en particular la Unidad de Cambio Climático del MGAP, que era Nuevas Políticas de Adaptación de la Agricultura al Cambio Climático, en donde había un estudio bastante exhaustivo de distintos rubros, donde estaba la ganadería pastoril, ganadería de cría, lechería, cultivos de secano, y entró también incluso el arroz, horticultura y fruticultura. Este fue un estudio que fue, los estudios de estos rubros que yo acabo de comentar, fue liderado por el Centro Interdisciplinario de Respuesta al Cambio y la Variabilidad Climática de la Universidad de la República. Es un centro que funciona en el espacio interdisciplinario de la UDELAR y tiene como objetivo aportar información científica para desarrollar una estrategia a nivel del país para la mitigación y adaptación al cambio climático de diferentes sistemas. Justamente es un centro con una integración interdisciplinaria, con investigadores, bueno, somos un grupo importante de agronomía, pero hay docentes de ingeniería, ciencias, derecho, ciencias sociales, humanidades, ciencias de la educación.
Este trabajo en particular, que les voy a comentar, que está disponible online, todo lo que presentó Gabriela son trabajos que están disponibles en un espacio, en unas páginas de la FAO. Este trabajo vinculado a la lechería estuvo realizado además por Gabriela Cruz, Laura Caorsi, que está acá también, que incluso parte de este trabajo es de su maestría académica, y Valentín Picasso. Bueno, rápidamente la evolución reciente de la lechería. La evolución reciente de la lechería, estamos hablando acá de los 12 años, 2001, 2012. En la línea verde ustedes tienen acá la evolución de lo que ha sido la producción en cantidad de litros, millones de litros. Este es el eje. Por otro lado, ven cómo han variado también el número de productores, con una caída importante en el entorno del 2003-2004, después del 2002, digamos, y luego una cierta estabilización. Lo mismo con el número de animales en producción, las vacas masa. La superficie ha tendido a disminuir, la superficie reportada hoy dedicada a la lechería, pero sin embargo este aumento de la producción viene siendo sostenido por el incremento en la productividad individual de los animales. Es decir que hoy tenemos un incremento de productividad por hectárea, que es lo que viene apoyando este crecimiento sostenido de la lechería, que está dado no, digamos, por un pequeño aumento del número de vacas, pero más que nada por una pérdida de superficie dedicada a lechería, pero sí con un aumento en términos absolutos de productividad por vaca. Es decir que hoy este incremento en términos de producción, esta mayor carga y fundamentalmente esta mayor producción por animal, está impactando en la base forrajera. Sin duda es un aumento sostenido que también se debe a la incorporación de mayor cantidad de concentrados en la producción asociado a la mejora de precios. Pero de todos modos, estos son datos de unos trabajos, unos seguimientos de predios que se hicieron en los primeros 5 años del 2000. Un seguimiento que se hizo de la base forrajera de varios predios lecheros y consistentemente daba que el grueso de la producción de los establecimientos se produce en primavera-verano. Esto tiene que ver, bueno, por lo que es el pico de producción de las pasturas, pero también por lo que es la producción de los cultivos de verano, que se va a destinar después a cubrir los huecos de otoño-invierno. Es decir, que estamos hablando de que primavera-verano el 70% del forraje de los tambos se produce entre estas dos estaciones. Así que bueno, como explicaba Gabriela, la amenaza clara identificada para estos sistemas que tienen todavía una base pastoril importante son las sequías de primavera-verano. Sin duda los productores van aprendiendo de las sequías, van dejando aprendizajes. Una de las sequías que uno conversa con los productores que más se recuerda es la sequía del 99-2000 en lechería. Y más recientemente la del 2008-2009 que pegó en términos diferentes según grupos de productores. Y la pregunta sin duda es en qué estación se va a producir una sequía y esta pregunta también cuán intensa va a ser. Este es un análisis que es parte del trabajo de la tesis de maestría de Laura. Acá les voy a presentar datos de Colonia, pero esto está hecho para Florida también. En una base de años que tiene unos 80 años, del 31 al 2011, se analizaron las precipitaciones, la evapotranspiración potencial, evapotranspiración real, y se calculó un índice de bienestar hídrico, que es algo así como un indicador de la disponibilidad de agua en el suelo para el crecimiento de pastura. Este cociente, que es un cociente entre evapotranspiración real sobre evapotranspiración potencial, en la medida que este cociente es igual a 1, podemos decir que el agua no es limitante para el crecimiento de las pasturas. Y por debajo de 0,7, este cociente por debajo de 0,7, ya tenemos afectación del crecimiento de pasturas. Esta es la serie de años reciente
otra vez estamos hablando de estos 12 años, está presentado como ejercicio, porque ahora les voy a referenciar esta información a nivel de unos predios. Acá tienen la información de 1999 al 2000, el ejercicio 99-2000. Es decir que el primer mes que ustedes ven acá está muy chiquito, pero lo que están viendo acá es julio y esto termina en junio. Y lo que queda en el medio son los meses de la primavera-verano. Bueno, ven que efectivamente para el 99-2000 tuvimos, en este caso en Colonia, 5 meses en rojo, que están por debajo de 0,7. Fue una sequía intensa, intensa en términos de déficit hídrico. Yo estoy viendo los números acá, ese cociente que yo les comentaba recién, tenemos valores de 0,28, 0,33, 0,33, es decir, fue realmente una sequía intensa y relativamente prolongada. Y esta serie de años que les estoy mostrando termina acá en el 2010-2011, donde también tuvimos para Colonia una secuencia de varios meses en primavera-verano con este cociente por debajo de 0,7, estoy viendo valores 0,56, 0,25, 0,19, 0,54. Y esta otra que de alguna manera es la que el país más recuerda, después vamos a comentar esta justamente, esta es la que más recordamos todos en términos recientes, la del 2008-2009, que empieza acá en rojo en agosto para Colonia, esto puede variar según los departamentos, para Colonia empezó en agosto, y incluso, aparte, digamos, gracias a algún corte que hubo, que fueron fundamentales para que no quedara el tendal, incluso se prolongó un poco en abril y mayo. Así que ustedes ven que de estos 12 años que les estoy mostrando, tenemos esta, que en fin, la recordamos, la gente que está en lechería más tiempo la recuerda, y el periodo reciente, 2008-2009, y vamos a hacer una referencia al 2010-2011. La pregunta entonces, en base a esa información, que está también analizada para Florida por Laura, es ¿cuál es la frecuencia de los años con varios meses consecutivos con este indicador que yo les decía, evapotranspiración real sobre evapotranspiración potencial menor a 0,7, es decir, que ya empieza a afectar el crecimiento de pastura? En esa serie en una serie de 80 años, es decir, que estas probabilidades están calculadas por Gabriela para una serie de 80 años, 3 meses consecutivos tendrían un periodo de retorno de aproximadamente cada 3 años en esa serie de 80. 4 meses consecutivos tendrían un periodo de retorno cada 6 años. 5 meses consecutivos, que fue lo que vimos en el 99-2000, tendría una recurrencia cada 16 años. Y 6 meses consecutivos, la del 08-09, cada 40 años. Eso les da una idea de la recurrencia, en fin, que uno podría esperar en términos probabilísticos analizando esta base de 80 años. Esa es una pregunta que mejor prefiero que la responda Gabriela o Mercedes, pero siempre para cambio climático hablamos de 30 años. Esa es una pregunta, yo no les voy a mostrar nada de esto, pero en la tesis de Laura está muy bien hecho. Estaba la pregunta, efectivamente, el déficit hídrico se está incrementando, es decir, podemos esperar, más que el déficit hídrico, la pregunta era, ¿podemos esperar menos lluvias analizando esta secuencia de 80 años? Lo que le dio a Laura en esta serie, en series de 80 para Florida y para Colonia, es que las tendencias de largo plazo son de incremento en cantidad de lluvia anual. Cuando digo incremento, por ejemplo, creo que Florida, capaz que vos te acordás, Laura, para 100 años daban 50 milímetros más, y Colonia capaz que daba un poquito menos, pero digamos, eso es lo que está analizado también en este estudio de la FAO que comentaba Gabriela. Hay un estudio más en profundidad sobre las tendencias en términos de cambio climático para el Uruguay, y los análisis son más bien de incremento de lluvia, pero también va a haber incremento en demanda atmosférica porque también aumenta la temperatura mínima.
Yo me imaginé, Gabriela, que vos capaz que entrar serie 80 años, ver si estos cocientes de 0,7 tendrían a repetirse más hacia el final de la serie. Y la respuesta es no. La respuesta es no, pero digamos, eso es una pregunta con respecto a lo que podemos hablar de cambio climático, con respecto a variabilidad climática. Lo que sí está reportado es que puede llegar a haber lo que podemos hablar de mayor cantidad de eventos extremos, en términos de variación de temperatura. Laura. Sí. Sí, sí, sí. Incluso, yo no, esto no sé si lo estudiamos, Laura, el tema de las rachas, no llegamos a estudiarlo, porque también lo que ha pasado es que muchos estudios que ahora cuando Danilo presente información, si ustedes se fijan en esta serie, que si uno la presentara de manera lineal es más evidente, al principio de estos 10, 12 años tuvimos más vale años húmedos. Y cuando uno hace el análisis, por ejemplo, en las series estas ganaderas y quiere vincularlo con el índice verde, les da como un decrecimiento del índice verde, es decir pero está asociado a que en realidad, en términos de análisis de secuencias más largas, no se ven estas variaciones, pero para estos 10 años, sí, la primera parte de la década fue más húmeda y la última parte de la década fue más seca. Bueno, así que con esa información les voy a mostrar brevemente algunos impactos. Esto es un conjunto, de 12 predios. Les voy a mostrar una variación promedio para estos 12 predios. ¿Qué pasó con la producción de leche en este periodo que venimos comentando? Y cómo variaron los indicadores que explican la producción, es decir, los litros por vaca masa fundamentalmente. Bueno, para este análisis también hay que recordar, porque vamos a después a comentar, esto es una variable relevante también en las estrategias que adoptan los productores, que son los precios recibidos por litro de leche. Tuvimos un salto muy grande, lo que fue la primera mitad de la década con respecto a la última mitad de la década en precio de la leche. Y esto permite estrategias completamente distintas en la medida que tenemos un precio que fue 80% mayor. Estoy acá. Esta es la producción de leche acumulada de los 12 tambos. En términos generales, lo que uno ve es siempre este incremento, esto se ve en todos los análisis que uno hace de los predios lecheros, es un incremento constante de la producción, esta es producción acumulada, remisión de leche, pero con algunas variaciones, un efecto que en la lechería está como reportado de la seca, una pequeña seca 2005-2006, que tuvo un pequeño efecto en lo que es la variación de la producción de leche, pero más que nada ya retomando el periodo más reciente, el 2008-2009, ven que para el 2008-2009, para este conjunto de 12 predios, no hay un efecto en la producción de leche. Al ejercicio siguiente, sí, digamos, no hay incremento, la leche como que se plafonea y vuelve a haber un incremento a partir del 2010-2011. Este es el efecto que yo les comentaba, en el 2005-2006 hubo algo, acá capaz que en Colonia no se vio tanto, estos predios que yo les muestro no necesariamente son todos de Colonia. Y bueno, sí estamos viendo después lo que pasó en el 2008-2009 y vamos a comentar después 2010-2011. En el análisis de la producción de leche por vaca, que yo les mostraba que era una de las variables que más se está moviendo, bueno, efectivamente en el 2005-2006 se perdió un poco de producción por vaca masa en litros por vaca.
Sin embargo, en el 2008-2009, para este conjunto de 12 predios, la leche por vaca masa aumentó y luego tendió a bajar algo. Y bueno, en el 2010-2011, que es la otra sequía que aparece en esa serie, la leche tiende más bien a recuperarse. ¿Por qué, digamos, fundamentalmente la leche no se perdió leche en el 2008-2009? Por un mayor uso de concentrado por hectárea. Esta es la cantidad de concentrado que vienen usando los predios. Esto también les muestra ese aumento sostenido de la leche, tiene que ver con este incremento de concentrado por hectárea. En el 2008-2009 se usó mucho concentrado, los predios usaron mucho concentrado, sin embargo ven que en el 2010-2011 no fue así, más o menos siguió la misma tendencia. En el 2010-2011 lo que se usó fue más reserva forrajera, ya sea como silo o como fardo. Y esto se refleja también en los márgenes sobre alimentación. De última, este es el resultado que le interesa a los productores, el resultado económico. Y efectivamente, los productores en el 2008-2009, este conjunto de 12 predios, lograron mantener la producción, pero a costa de un incremento en el costo que les redujo el margen con respecto al año anterior. Sin embargo, en el 2010-2011 ustedes ven que el margen no tuvo un efecto de ese sobrecosto de alimentación, y esto se explica porque los predios fundamentalmente, incluso los que están en lechería, podrán recordar, se usó muchísima reserva forrajera producida en el ejercicio anterior, es decir, en el ejercicio 2009-2010. Efectivamente, el ejercicio 2009-2010 fue un buen año, con una primavera y un verano muy bueno. Acá aparece un valor de 0,72, incluso podría haber aparecido en verde clarito en vez de aparecer en rojo. Pero fue en realidad una primavera-verano muy buena, donde la gente incluso a la salida de esta seca tuvo el reflejo de hacer muchísima reserva forrajera. Y mucha de esa reserva forrajera se terminó usando acá en el 2010-2011, donde la capacidad de hacer reserva de pasto fue muy baja. ¿Por qué en el 2008-2009 se sintió tanto? Porque esta estrategia que ustedes ven acá no se pudo hacer en el 2008-2009, porque en el 2007-2008 también fue un año relativamente seco. Es decir, no tuvo la importancia que tuvo el ejercicio siguiente, pero fue un año sin duda donde la gente no salió con demasiada reserva forrajera. Es decir, que la estrategia que vimos acá, que impactó en el año que fue seco, no se pudo aplicar en el 2008-2009, y lo que pasó acá fue que se acentuó el efecto ya de la falta de reserva forrajera que se traía del ejercicio anterior. Así que, ¿cómo disminuir la vulnerabilidad del sistema de producción de leche a la sequía de primavera-verano? Sin duda una estrategia importante es tener reservas forrajeras en stock, un año por adelantado sería lo ideal. Y para disminuir las pérdidas de pastura, que es otra de las pérdidas importantes que tienen los tambos y que lleva tiempo recuperar, el uso de especies perennes. ¿Cuál sería el costo de esta medida? Vamos a hacer la cuenta de un tambo de 200 hectáreas con 140 vacas en producción, produciendo aproximadamente 1 millón de litros por año, con una rotación forrajera que es bastante clásica en lechería, con un verdeo de invierno, un verdeo de verano, y una pradera de primero, segundo y tercero de una mezcla de este tipo, que son mezclas que llamamos mezclas cortas, raigras, blanco, rojo y lotus. El costo de no hacer nada en un tambo de este tipo sería, estimamos, una pérdida de un 5% por pérdidas asociadas al efecto directo de una vaca mal comida y al efecto que se puede arrastrar en el ejercicio siguiente por falta de reservas forrajeras. Y las pérdidas es bastante, esto no es exagerado, por lo menos la mitad de las praderas de primer año perdidas en la seca 2008-2009. Para este ejemplo, esto representa una pérdida de 50.000 litros, que a 0,35 centavos de litro da esto, $17.500. Y en ese ejemplo que yo les mostraba recién, este tambo de 200 hectáreas con una rotación de 4 años, las praderas de primer año ocupan 25 hectáreas, ocupan 50 hectáreas, y estas 50 hectáreas, si decimos que perdemos la mitad, nos estamos llevando una pérdida de $350 en 25 hectáreas que representa esto. Estamos hablando de una pérdida entonces de $26.000.
¿Cuál sería el costo de una estrategia de adaptación que pudiera ser incluir en las siembras una gramínea perenne? Esto implica un incremento de $50 por hectárea en la mezcla, que para ese tambo que tiene que sembrar 50 hectáreas por año le representa $1.250. Y un silo de sorgo planta entera un año por adelantado, es decir, que tenga que hacer, inmovilizar de alguna manera capital. Esto le representa unos 1.200 kilos de materia seca por vaca masa. Esto abarca más o menos todas las vacas y la recría. Para este tambo de 140 vaca masa, esto representa esta cantidad de forraje que a $70 la tonelada representa un costo de unos $12.000. Así que este costo de $12.000, estos 12.000 ya están incluidos, este costo de los $12.000 del silo, si le agregamos un costo financiero, razonando de que estamos inmovilizando capital, que lo podríamos estar colocando de otra manera, podríamos agregarle un costo de oportunidad, un interés a ese capital de un 5% anual. Si hacemos ese cálculo del costo más el interés financiero, ¿cada cuántos años se repite la sequía? Dijimos que podía ser cada 3, cada 4, esto era 3 meses consecutivos, 4 meses consecutivos, 3 meses consecutivos, esto eran 4 meses consecutivos. Y ustedes ven cómo va variando, digamos, este costo con el interés incluido, y estamos muy por debajo de los $26.000 que dábamos recién como ejemplo para este tambo de 200 hectáreas. Así que, ¿cuáles son los factores que inciden para aumentar o disminuir el impacto de una sequía en el tambo? Dentro de los factores externos al establecimiento, sin duda pesa de manera importante las relaciones insumo-producto. Acá estamos haciendo referencia más que nada a los costos del concentrado con respecto al precio de la leche. Pesa mucho si estamos en un año seco, si ese año seco fue precedido por otro año seco o no. Y en términos de los factores a nivel interno del establecimiento, la capacidad financiera que pueda tener ese establecimiento, la base forrajera, las características de esa base forrajera, si es con componentes perennes o no. Y esta es otra variable que no fue analizada, que es la disponibilidad de agua, saber que uno tiene algún pozo que es tolerante a sequías a déficit hídrico de 5 o 6 meses consecutivos. Bueno, los rojos estos son las situaciones más extremas, la situación donde tenemos relaciones insumo-producto altas, es decir, desfavorables al precio de la leche, con baja capacidad financiera. Estas son las situaciones donde es más difícil hacer frente a sobrecostos. Y si además, o alternativamente tenemos un año seco que precede a este año seco, sin duda estamos entrando seguramente sin reserva forrajera, que nos actúe como buffer. Y estas sin duda son las situaciones más críticas, son las situaciones en donde de pronto todos los estudios que puedan prever el seguro frente a déficit hídrico pueden tener impacto. O acceso a crédito rápido que incluso pudiera estar gestionado previamente. Bueno, y sin duda otra de las situaciones importantes que también aparecen rojos son las pérdidas de pastura cuando pasamos con 2 años consecutivos. Posiblemente acá ya debería haber puesto un solo año ya de sequía en general para estas bases forrajeras que no tienen componentes perennes. Ya son muy riesgosas, normalmente siempre hay una pérdida de área de pastura. Bueno, las conclusiones es que la sequía, en el caso de los establecimientos lecheros, impacta sobre la base forrajera con un efecto directo y residual en la producción. Acá no hice referencia a los efectos residuales en las lactancias siguientes. Ese es un estudio que está hecho justamente en el trabajo de Laura, donde además se analizó, si se quiere, la vulnerabilidad a nivel de establecimiento, es decir, cuáles son los establecimientos en función de sus características técnico-productivas que pueden ser más sensibles o no a los eventos de sequía agronómica. Sin duda, otro aspecto a considerar, es el sobrecosto de una sequía que está asociada a la pérdida de producción y a la pérdida de pastura.
Esto lleva bastante tiempo recomponer de vuelta la base forrajera. Y bueno, ni que hablar del estrés cuando además perdemos la aguada para darle de tomar a los animales en producción. Y las estrategias de adaptación pasan por, bueno, disponer de reservas forrajeras excedentarias. Lo ideal sería poder tener un año por adelantado. Tener una base forrajera estabilizada. Lo ideal sería poder tener componentes siempre de gramínea perenne en las bases forrajeras. Esto lo hemos visto. Estas bases forrajeras con componentes perennes pasan secas durante los periodos de déficit hídrico, pero es lo mismo que el campo natural, apenas llueve se recomponen rápidamente. Y bueno, y lo ideal también podría ser es tener un respaldo financiero que permita comprar alimento extra, fundamentalmente concentrado, cuando la sequía agronómica es precedida por otro año con primavera-verano con déficit hídrico, porque aquí ya es difícil que esta estrategia pueda dar resultado en la medida que seguramente ya hicimos uso de la reserva forrajera que pudiéramos haber tenido en reserva. Tal y repentino porque pasamos de sistemas de producción animal muy intensivos, como el caso que acaba de presentar Laura con el caso de la lechería, a tratar de mirar un poquito lo que sería la vulnerabilidad climática de sistemas ganaderos que están basados en campo natural exclusivamente o prácticamente en su totalidad con campo natural. Y son sistemas en los cuales el tema de la variabilidad es un tema que está en forma permanente, presente en la gestión de los sistemas de este tipo, no solo por el tema precios, como pretendimos presentar ahí una gráfica que es sacada de la página web de INAC, con el precio del novillo en cuarta balanza para los distintos meses y los distintos años, sino fundamentalmente también por la gran variabilidad que hay en la producción del campo natural, que sin duda es el principal sustento alimenticio de los sistemas ganaderos, no sé si mal llamados extensivos, pero bueno, que están basados en el campo natural y que lo pretendimos representar a través de estas dos fotos, estas de la sequía 2008-2009, fotos sacadas primeros días de junio del 2009, frente a una situación, bueno, como podría ser probablemente dentro de poquitos días este año, en cualquier zona de allá del norte, que están los campos espectaculares. Entonces, bueno, la variabilidad es un escenario permanente que está presente en la gestión, digamos, de las explotaciones ganaderas. La producción anual, la variabilidad en la producción anual del campo natural, ya todo no es ninguna novedad para nadie, cualquier ganadero la conoce de épocas inmemoriales. Nosotros simplemente la quisimos representar con la producción la serie desde el año 2000 hasta el 2011, expresada en kilos de materia seca por hectárea por día, para dos tipos de suelos. En rojo, un predio con basalto superficial o con predominancia, digamos, de basalto superficial, y en azul, un predio con predominancia de basalto profundo, en donde, bueno, ustedes ven un primer ciclo, los primeros 5 años de la década del 2000, fue, como decía bien hoy Laura, fue dominante un buen régimen de lluvias y por lo tanto producciones muy buenas. Y una segunda parte del diseño con eventos claros de sequía que están marcados con flechas. En realidad, cuando uno mira los rangos de variación, son variaciones que para
campos superficiales pueden andar desde 9 hasta 13 kilos de materia seca, para basalto profundo de 10 a 14 kilos de materia seca. Quiere decir que en los extremos estamos hablando de variaciones que son del orden de 40% en la producción de materia seca promedio diaria, y a esa situación es la que los productores se enfrentan cuando hay que determinar cargas animales a explotar, a poner arriba de esos campos, y es donde un poquito surge el concepto de carga segura, que bueno, desde el plan agropecuario se ha venido promoviendo desde hace algún tiempo, fundamentalmente el ingeniero Marcelo Pereira, como la carga que, ajustada a la producción promedio del campo, en el cual probablemente la mitad de los años sobre pasto y la otra mitad de los años falte algo de pasto, pero bueno, esa carga segura promedio permitiría, digamos, comer en los años malos los excedentes de pasto producidos en los años buenos. La otra variabilidad importante que todos ustedes ya conocen es la variabilidad estacional, muy conocida por todos. Simplemente destacar, de la misma manera que lo presentó Laura para los casos de pasturas sembradas, en el caso de las pasturas naturales también en primavera-verano se produce el 65-70% de la producción anual. Esto está muy bien estudiado, bueno, en este caso para los suelos de basalto. En invierno se produce únicamente un 10-12% de la producción total, pero lo más destacado que hay, adicional a esto que estoy diciendo, es la variabilidad en la producción. Mientras en invierno la variabilidad es mínima, estamos hablando de variabilidades de 10-12%, en la primavera y verano la variabilidad es muy alta, pudiendo ser valores extremos acá de producción de materia seca por día de 25 kilos o valores mínimos que pueden andar en 8 kilos de materia seca. ¿Y qué es lo que determina que la producción sea 8 o 25 o 15? La disponibilidad de agua del suelo y por lo tanto el régimen de precipitaciones que tenemos. Yo creo que lo otro importante de este cuadro es que define cuándo intervenir en un proceso ganadero que está basado en el campo natural. Mucha gente propone intervenir fuertemente en el invierno, porque es cuando falta el pasto, pero en realidad la propuesta que nosotros hacemos es intervenir fuertemente cuando hay pasto, para poderlo transferir y utilizarlo en los momentos que el pasto falta. Naturalmente que después que el fuego está en la puerta, después que el incendio está planteado, únicamente podemos intervenir acá con ajuste de carga, venta de animales o agregado de alimentos de afuera del predio, ¿verdad? Pero en realidad la propuesta es, y es la propuesta de adaptación, digamos, al tema de la variabilidad del cambio climático, es poder administrar correctamente en el año los grandes picos de producción que se presentan en la primavera y eventualmente en el verano cuando llueve. Eso lo anterior es simplemente enfatizar en la variabilidad a través de los años, la variabilidad estacional, no es novedad para nadie, pero ocurren eventos extremos, como bien decía Laura, en el cual la producción, en este caso de materia seca, se ve fuertemente afectada. Nosotros presentamos como uno, le estoy señalando acá, el valor promedio para cada uno de los meses que están abajo, para tres predios distintos. O sea que uno es el valor promedio mensual de materia seca, por hectárea y por día. Y para la sequía del 2005-2006, vean ustedes que hay, más allá de ver las diferencias entre tres predios distintos,
vean que se arrancó en noviembre del 2005 con producciones, noviembre y diciembre, digamos, con producciones muy parecidas al promedio. Luego, evidentemente, empezó a ocurrir un gran déficit hídrico en los suelos, y vean la magnitud de la caída en la producción de forraje, que para este predio, que es la raya azul es un predio de basalto profundo, pero ubicado en una zona donde no llovió nada, llegó a valores de 0,4, quiere decir que únicamente se produjo el 40% del promedio de materia seca. Y bueno, podemos recorrer cada una de las gráficas y ver a qué niveles se llegó. ¿Qué quiero decir con esto? Que una cosa es mirar el impacto de la seca en la producción anual. De repente impacta en el 20%, en el 25% la producción de todo el año. Pero otra cosa es cuando uno focaliza el tema a nivel de los meses donde, en el periodo que efectivamente ocurre la sequía, y los impactos sobre la producción del campo natural son realmente muy dramáticos, digamos así. Naturalmente que cualquiera de ustedes me va a decir, bueno, pero venías de antes venías con pasto acumulado, y es lo que ocurre en la realidad. Muchas veces se viene con pasto acumulado y se sortea un periodo de sequía, siempre y cuando no sea muy largo, comiendo, digamos, el pasto acumulado que había de antes. Lo otro interesante para mirar de esta gráfica son los picos de producción de materia seca que ocurrieron post sequía, en donde, bueno, hay distintas teorías, y seguramente que Ariel, que es un especialista en estos temas, después puede aportar algún comentario. Pero bueno, una de las hipótesis es que a partir de que hay en un periodo de sequía mucho nitrógeno, digamos, mucho nitrato acumulado en el suelo, después hay una producción exacerbada a partir de un tapiz que probablemente esté modificado, en el cual haya especies oportunistas, en fin. No quiero introducirme mucho en el tema porque no es motivo de mi especialidad y no lo conozco en detalle, pero sí, en este caso en particular, hubo una producción, digamos, exacerbada que llegó a niveles de casi de un 30% para este predio, por encima del promedio para el periodo acá de agosto-septiembre. Naturalmente que hay una relación entonces muy estrecha entre precipitaciones. Seguramente si pusiéramos una variable agua en el suelo, y crecimiento de materia seca. Esta asociación es muy importante para, como ya lo hablamos, para el periodo verano-otoño, un poco menos importante, primavera-verano, verano en azul, primavera en verde, un poco menos importante para el periodo otoñal, y nada importante para el periodo de invierno, simplemente porque en el invierno los factores que limitan el crecimiento de la pastura son otros. No es el agua en el suelo, sino que es la temperatura y seguramente las horas de sol, pero básicamente la temperatura. Bien, ¿cuál es la principal estrategia de adaptación que nosotros desde el plan, digamos, promovemos o proponemos a discusión en este tema de enfrentar la variabilidad climática y el cambio climático a nivel de los sistemas ganaderos que están basados en el campo natural? Es lo que dice acá, un cambio de paradigma, de pasar trabajar con cargas elevadas por encima de la capacidad forrajera del predio, que la representamos acá con un señor que sueña con tener 1,2 unidades ganaderas por hectárea, campo pelado de 2 centímetros de altura, 2-3 centímetros de altura, con mucho capital semoviente dentro del campo, pero vacas flacas, que seguramente paren año por medio, hacia un sistema de producción
en el cual básicamente esté basado, digamos así, en una asignación de forraje importante, con alturas de pasto por encima de los 5 centímetros, que marca un límite en el cual, por debajo del cual los animales tienen un comportamiento productivo comprometido, digamos así, y por encima del cual la ingestión de energía de los animales es importante y cambia de forma notoria su comportamiento productivo. Y bueno, que lo hemos representado acá a través de este señor que mira con una lupa más bien el crecimiento del pasto, la altura del pasto, y que prefiere trabajar con una carga animal un poco más conservadora, pero digamos adecuada a la producción de pasto que tenga su predio, y que bueno, tiene ganados en condición corporal 4 o por encima de 4, que sabemos que permite performance reproductiva satisfactoria. En definitiva, ese cambio de paradigma es pasar de trabajar con 2 o 3 centímetros de altura a trabajar por encima de 5 centímetros de altura de pasto, y eso está asociado con un cambio en la ingestión, en el consumo de materia seca de los animales, y un cambio en su condición corporal, en su estatus energético y por lo tanto en su performance productiva y reproductiva en el caso de que sean rodeos de cría. Bueno, simplemente un caso de 2 establecimientos comerciales reales que están ubicados sobre el basalto. El predio 1 es un caso de los predios que trabajan con cargas muy por encima de su capacidad forrajera, de su capacidad de producción del campo natural, en donde presenta el clásico serrucho en el porcentaje de parición. Cada vez que se plantea una sequía, como fue la del 2005-2006, la preñez y la aparición del año siguiente se complica notablemente, de verdad. Está bien demostrado acá, está la sequía 2008-2009, en donde la aparición del año siguiente viene a niveles de 40%, versus un predio que trabaja con carga ajustada. Este es un predio que trabaja más o menos, tiene un índice CONEA de 70 y trabaja con 0,7 más o menos de unidades ganaderas por hectárea, en donde logra administrar, digamos así, el pasto y logra nivelar, logra estabilizar los indicadores productivos. Más de uno de ustedes se preguntará qué pasó acá, y lo que pasó es que el productor se distrajo, acumuló ganado dentro del campo, subió la carga y no tomó algunas medidas que tendría que haber tomado a tiempo, y en la sequía del 2007 el otro le ganó, pero tuvo impactos negativos en la preñez, la aparición, perdón. Para terminar, lo mío es muy cortito. Nosotros creemos que frente al tema de la variabilidad y a la incertidumbre, no solo en el caso del clima, sino también del conjunto de variables o del conjunto de escenarios al cual se encuentra el ganadero que trabaja sobre campo natural, el poder disponer de información, el poder disponer de conocimiento, se transforma en un insumo, quizás el insumo más relevante para encarar cualquier proceso de adaptación. Y por eso ponemos que frente a cualquier fuente de variación como el clima, los precios, el tipo de cambio, las propias tecnologías, que algunas son fuentes de incertidumbre y de variación, la capacidad de adaptación se ve muy fuertemente influida por el disponer de información, de conocimiento y de herramientas que apoyen la gestión predial. Y eso va en el sentido, digamos, de favorecer la sostenibilidad o la durabilidad de los establecimientos de las explotaciones ganaderas.
Y en ese sentido el plan, bueno, viene trabajando, como ustedes ya conocen, de manera bastante acentuada en todo lo que tiene que ver con capacitación, a través de capacitaciones presenciales, a distancia, etcétera. La disponibilidad de la carpeta verde como herramienta de gestión, no solo de evaluar lo que ya pasó, sino también como herramienta de proyectar las explotaciones. El monitoreo satelital de pasturas, que hoy se dispone por un convenio con la Universidad de Buenos Aires, con los datos para una serie de 40, 50 establecimientos distribuidos en todo el país, el dato de crecimiento de las pasturas naturales a nivel de potrero, un modelo de simulación que Gabriela Cruz lo mencionó, que se llama Megane, que permite, que está disponible para ser usado y que permite simular a nivel de potrero distintas situaciones de cargas animales, de producción de pasto, incluso uno lo puede hacer correr para distintos escenarios climáticos, y que permite, digamos así, simular en pocos minutos distintas situaciones a las cuales un productor se puede enfrentar a nivel de un potrero y a nivel de un rodeo en sus establecimientos. El campomático, que es un juego interactivo que, bueno, lo hemos estado probando con estudiantes de UTU y que nosotros todavía no lo hemos hecho masivo ni extensivo a otros usos, pero confirmaría que la utilización, digamos, el uso de las herramientas lúdicas favorecen el aprendizaje. Y bueno, y estamos trabajando en el desarrollo de algunos indicadores prediales, a nivel de establecimiento, a nivel de predio, de vulnerabilidad en la sequía, que hemos hecho algunos talleres con grupos de productores. Acá el señor me hacía acuerdo, el señor del me hacía acuerdo que estuvimos en una reunión con Miguel Lázaro, con un grupo de productores, chequeando estos indicadores. Esto todavía está en proceso de desarrollo, digamos, pero para este año seguramente lo vamos a publicar. Así que, bueno, desde la institución se está trabajando en diferentes herramientas que apoyen el trabajo predial, dado que el foco de atención y de mirada y de análisis que hace el plan es siempre un foco predial y no a otras escalas. Y bueno, simplemente entonces decir que para que las próximas sequías no nos encuentren en esta situación, poder poner énfasis en ese paradigma, digamos, en ese nuevo paradigma de trabajar con pasto y no sin pasto. Bueno, yo dejaría por acá mi parte. Si hay preguntas, comentarios, con mucho gusto. En los trabajos anteriores, la necesidad de los datos climáticos, la necesidad de los datos del monitoreo de la pastura, hay mucha necesidad de datos de suelos, que cuando se juntan se pueden elaborar ese tipo de análisis, y para la vulnerabilidad es súper importante tener las series temporales de todos estos datos. Entonces, una pequeña breve historia de este sistema de información. Surge en uno de los consejos en el año 2010, en marzo, surge la necesidad justamente de generar este tipo de sistema de información para poder utilizar esos datos disponibles en el diseño y ejecución de políticas públicas, el manejo del riesgo agropecuario. Entonces, en diciembre de ese mismo año, en la ley del presupuesto, se incluye en uno de los artículos la creación, bueno, del Sistema Nacional de Información Agropecuaria. En realidad lo que se crea en ese momento es un cargo de una persona que vaya promoviendo todos los elementos para poder generar ese sistema.
Surge entonces un proyecto llamado Desarrollo y Adaptación al Cambio Climático, dentro del cual uno de los componentes es el Sistema Nacional de Información Agropecuaria. Entonces, en el marco de ese proyecto y siguiendo los objetivos del mismo, se trata de generar, de construir ese sistema, con el objetivo de que los datos y la información que ese sistema va a proveer sean un bien público, o sea, un bien utilizado por la sociedad en general, ¿tá? Por la institucionalidad pública, pero también por los privados, a todo nivel. Entonces, dentro de este proyecto, lo que se está tratando justamente de hacer es construir el sistema, capacitar personas para poder utilizar esa información, brindar esa información y poder en los primeros pasos tratar de apoyar los objetivos del proyecto, que son apoyar el desarrollo rural sustentable. En sí, entre los demás componentes de ese proyecto, uno de ellos es en el área de la Dirección General del Desarrollo Rural, el otro en RENAR, en la Dirección General de Recursos Naturales. En esos dos se está generando apoyos diferenciados a nivel predial. Se trata de que se utilice en forma racional la gestión del agua, de que se utilice en forma racional los suelos y el apoyo al manejo del campo natural. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo como primeros pasos este sistema de información? Está tratando de organizar toda la información, todos los datos existentes dentro del Ministerio y de la institucionalidad ampliada, de los distintos institutos. Hay muchísimos datos, pero están todos dispersos y la idea justamente es juntarlos en un lugar para poder aprovecharlos. Entonces, una de las primeras tareas es, hacer inventarios de datos, saber dónde están, organizar esos datos, poder tratar de interoperar entre los diferentes sistemas de datos para que se comuniquen entre sí. Y a su vez, otros procesos que necesitan, tratamiento de los datos que se necesitan para poder llevar esos datos a estándares iguales, definiciones conceptuales iguales, sistematización en las mismas unidades, un montón de cosas previas al uso de la información que se necesitan hacer. ¿Cuál es perdón, esto va muy rápido. ¿Cuál es lo que yo destaco en este proceso? Lo que yo destaco es la palabra integrar. ¿Por qué? Porque se está pudiendo, en la medida en que se está organizando toda esta información, lo que se está pudiendo hacer es integrando una cantidad de capas de información, integrando la información que está dispersa en las diferentes instituciones, con el objetivo de poder utilizar esos datos como un sistema de toma de decisión para la generación de políticas públicas y para la gestión del riesgo. Acá, como primeros pasos, lo primero de todo es partir de los sistemas de información existentes. ¿Cuáles son los sistemas de información existentes que pueden aportar más datos a este sistema? Por ejemplo, tenemos un montón de información en el INIAGRAS, que ustedes capaz que conocerán de la página web. Otra cantidad de información muy importante que genera RENAR en cuanto a los suelos, la aptitud, los diferentes mapas de uso que se generan. Otra información importante que está dentro del Sistema Nacional de Trazabilidad Ganadera, de información ganadera, toda la parte de existencias, los movimientos de animales. Por supuesto, la parte de estadísticas agropecuarias, DIEA, los censos, un montón de cosas que se generan ahí adentro. Y además, como estamos en el tema del cambio climático y la variabilidad climática, y dentro de la institucionalidad no tenemos ese conocimiento, por supuesto recurrimos a otro
jugando un rol muy importante como lo es el Instituto Nacional de Meteorología, que aporta toda esa cantidad de información, ¿tá? Meteorológica. Dentro de lo que, además de tener en cuenta los sistemas de información ya existentes y empezar a interrelacionarlos entre sí, también tenemos un proyecto con una universidad de Estados Unidos que es la Universidad de Columbia. La Universidad de Columbia tiene un instituto que se llama el Instituto de Investigación del Clima y la Sociedad, con el cual estamos desarrollando un conjunto de nuevos datos, nuevas informaciones, que son de característica más bien climática. Por ejemplo, monitorear el clima y monitorear la vegetación, sistemas de alertas tempranas, poder analizar los datos históricos climáticos y relacionarlos con la producción agropecuaria, poder tener pronósticos estacionales de temperatura y de precipitación a 3 meses, poder utilizar estos datos climáticos como para poder generar seguros en base a índices climáticos o de diferentes satélites, por ejemplo, de monitoreo de vegetación, y así sucesivamente. Y además nos están aportando una herramienta, que la voy a mencionar acá, una herramienta que es una librería de datos, que lo que aporta esta herramienta al país es, ellos tienen una librería de datos local en Estados Unidos que lo que hace es permitir el acceso directo a muchísimas bases de datos distintas, de clima, de imágenes satelitales, de diferentes tipos. Entonces lo que hicimos nosotros fue traer esa herramienta a Uruguay, tener una versión en Uruguay y bajar de todo ese enorme conjunto de datos que ellos permiten acceder, bajar los que nos interesan a nosotros. Uno de ellos, por ejemplo, para hacer el monitoreo de la vegetación, son los datos satelitales del satélite MODIS, que estaba mencionando acá como para monitorear el crecimiento de las pasturas. Otros datos son también los datos de satélites meteorológicos, que nos aportan datos de precipitación, de temperatura y así sucesivamente. Si me permiten un segundo, les voy a mostrar algunos ejemplos de esa herramienta. Esta herramienta tiene un concepto de lo que se llama, además de tener esa librería de datos, tiene un concepto que se llama sala de mapas. ¿Qué significa una sala de mapas? Una sala de mapas es un lugar donde si yo, por ejemplo, voy a hacer un monitoreo de un rubro, por ejemplo la ganadería, ahí adentro voy a tener todos los datos que estén vinculados a ese rubro, por ejemplo, o a ese tema en particular. Las existencias, les quiero mostrar entonces, acá tenemos uno de monitoreo de ganadería, que lo tenemos adentro del área de riesgo, y allí adentro tenemos un conjunto de datos diferentes. Por ejemplo, tenemos datos de existencias ganaderas, datos de uso del suelo, ambos provienen de DICOSE, en realidad a través del Sistema Nacional de Información Ganadera. Tenemos datos de sequías agropecuarias, por ejemplo, diferentes índices meteorológicos. Tenemos el monitoreo de las pasturas, el monitoreo a través de los datos que tiene el plan agropecuario. Y bueno, y estamos implementando otros como por ejemplo producción de carne y otros. ¿En qué va a derivar esto? Al final de todo, como un ejercicio primario de lo que estamos tratando de integrar en un mapa de riesgo de sequía para la ganadería. ¿Tá? Entonces, utilizando los datos vamos a entrar en uno de ellos, por ejemplo, utilizando los datos de la ganadería, de las existencias ganaderas, que acá los podemos ver en sus diferentes categorías de animales. Por ejemplo, vamos a elegir esta de novillos, se nos va a ir cambiando el mapa, este mapa tiene las existencias ganaderas por seccional policial, y
a partir de ese mapa, también nosotros estamos tratando de justamente, otra cosa que estamos tratando de hacer es darle el mayor acceso posible a estos datos. Entonces estamos implementando diferentes formatos para poder bajar esos datos, como KML, como WMS, como tablas Excel o como PDFs, de diferentes maneras para que se apropien de los datos el usuario que los quiera ver. En este momento los datos que tenemos están a nivel de seccional policial y en el futuro los vamos a poner a nivel de área de numeración. Sí, porque las seccionales policiales cambian, las áreas de numeración no, la unidad geográfica, entonces bueno. Y estamos tratando también de, para facilitarle el uso del dato a los diferentes usuarios, estamos tratando de generar mapas. Este es un ejemplo, yo apreté en una seccional policial, y en esa seccional policial, que queda marcada ya en el mapa, cuál fue la evolución de la existencia, o sea, de los novillos de 1 a 2 años a lo largo del tiempo. ¿Está? Esto es un ejemplo de un dato posible de obtener. Va a estar disponible a partir de diciembre. Crucen los dedos así, todos los dedos que tengan cruzados. ¿Pero disponible para uso público? Sí, claro, esto va a estar disponible en una página web del SNIA para uso público. ¿Está? Para los frigoríficos. Bueno. Además entonces de tener los datos existentes de los sistemas ya existentes, del convenio con este Instituto de Clima y de Sociedad, estamos también trabajando con la UDELAR. La UDELAR en estos dos casos primarios, digamos, nos está apoyando en la parte informática para poder instalar y mantener todo esto, y como nosotros no tenemos un conocimiento más de dato climático, entonces lo que hacemos es, a través del IRI, tratar de capacitar los recursos que sí tienen ese conocimiento, como la gente de INNUMED, como la gente del INFIA, de la Facultad de Ingeniería, etcétera, dejar el conocimiento en lugares donde está la gente que sabe del tema. Por otro lado, estamos haciendo otras cosas, porque tenemos un grupo de gente, bueno, primero voy a mostrar esto que está acá. Un grupo de gente trabajando en diferentes grupos de trabajo. Los primeros grupos de trabajo que se formaron en el marco de este sistema de información son estos 10 grupos. Por ejemplo, el que estamos hablando ahora, el que tiene que ver con temas de campo natural y de ganadería, tenemos un sistema de alerta temprana en ganadería en lo que tiene que ver con clima y un monitoreo sanitario, y también una caracterización del riesgo para los seguros ganaderos. Estos diferentes grupos de trabajo están constituidos por técnicos que fueron designados por la institucionalidad para trabajar juntos en grupos que son interdisciplinarios, interinstitucionales, con el objetivo de generar diferentes productos. Sí, el coordinador del 1A es Danilo. Colabora coordinando. Bueno. Sí. El tema del riesgo para seguro ganadero está en proceso de desarrollo. Sí, lo que se está haciendo en este momento en ese grupo es por parte de Línea Gras y Guadalupe Tiscornia, trabajando junto con María Metol. Se está tomando, se hizo un proyecto en el año 2012 con el Banco Mundial de un seguro para la ganadería. En ese proyecto se generó una base de datos de 30 años de NDVI, de un índice de vegetación que monitorea la pastura, digamos, monitorea el crecimiento vegetal, y lo que que trabaja en una escala que nosotros queremos reducir, o sea, nosotros queremos trabajar en escalas más pequeñas, y entonces lo que están haciendo es comparando la variabilidad en esa serie de 30 años comparada con la variabilidad en la serie de los últimos 14, digamos, que es donde nosotros tenemos datos MODIS, para pasar de un tamaño de píxel de 2.500 hectáreas a uno de 5,3 hectáreas, para poder tener mayor precisión, digamos, en mayor detalle. ¿Tá? Eso es uno de los trabajos que se está haciendo.
Entonces, como verán, entonces sigo. Tenemos diferentes ámbitos de trabajo, estos son los grupos de trabajo, pero también tenemos, vuelvo para atrás, también tenemos un pequeñísimo grupo de gente, digamos, que se incorporó a trabajar exclusivamente para esto, que empezó a trabajar en agosto de este año, con quienes estamos desarrollando otras actividades que tienen que ver más que nada con el orden doméstico interno de toda esa información, eso que decíamos al principio, ordenar, sistematizar, estandarizar, ¿no? Entonces, dentro de esas tareas tenemos, ustedes conocerán la herramienta CONEAT que ofrece RENARE, que es una herramienta que está tecnológicamente vieja, que es lenta. Bueno, entonces ahora estamos pasándola a la tecnología nueva, en un servidor nuevo, y entonces eso va a, hay gente acá de RENARE que está trabajando, va a favorecer, bueno, el uso de esa herramienta de una forma mucho mejor, no tener que estar a las 12 de la noche porque si no a las 9 de la mañana no funciona, y todo eso. Eso es así. Después, por otro lado, lo que estamos haciendo es tratando de incorporar a esa herramienta que vimos a la Data Library, tratando de incorporar los últimos censos para poder hacer comparaciones entre censos. También estamos tratando de organizar toda una serie, las series históricas de día que tienen datos de precios, de insumos, de productos, que fueron discontinuadas por no tener la gente necesaria, y unimos las bases de las series históricas de día con los anuarios de día. Entonces tenemos una base de más de 4.000 variables que tenemos que hacer, digamos, ordenar en el sentido de que si fueron discontinuadas en el año 2005, bueno, encontrar esa información y dejarla continua para poder hacer esos análisis de datos de series largas, de tiempo. También estamos trabajando, bueno, en otras cosas, como una primera versión de una cartografía de fruticultura. El Ministerio cuenta con una cartografía de diferentes rubros, entre ellos el forestal, el citrícola, el vitícola, bueno, a través de los planes de uso el agrícola, y bueno, hay algunos rubros que todavía no están mapeados y que bueno, estamos tratando de fortalecer eso también. ¿Cómo? Las colmenas también están georreferenciadas, bueno. Y otro tipo de datos de recuperación de datos que están, digamos, perdidos o que están deteriorándose, que están en papel, etcétera, para poder aprovecharlos y que no se pierdan en el tiempo. Entonces, bueno, en cuanto a estos grupos de trabajo, como les decía, tienen una conformación interesante, interdisciplinaria, interinstitucional, están trabajando en productos específicos, pero también en algunos casos están trabajando en lineamientos a futuro dentro de las áreas de desarrollo. Han realizado seminarios de nivelación de conocimientos, porque al ser interdisciplinarios necesitaban hablar un mismo idioma. Han presentado 18 proyectos para desarrollar. Y bueno, y lo que hacemos es dar un seguimiento en reuniones mensuales con los coordinadores de esos grupos. Este es un ejemplo de uno de los productos que podemos sacar con la integración de esos datos que yo les estaba mostrando, que es un mapa de riesgo para la ganadería, juntando datos de diferentes tipos, como por ejemplo las existencias, la parte de suelos y de aptitud pastoril, los monitoreos del balance hídrico, dónde están el monitoreo de las pasturas, balance hídrico de pasturas, pronósticos estacionales, y a su vez dónde están aquellos productores que pueden llegar a tener necesidades primarias si ocurriera un evento de sequía en el futuro. Bueno, por dónde podrían ser los lugares más vulnerables, dónde estarían ubicados, y poder tomar algunas acciones previas como de previsión, sí, no me sale la palabra en este momento, pero es prevención o algo así. Bueno, este es otro ejemplo de integración de datos en la parte de lo que sería efluentes y agroquímicos en el área de Santa Lucía, que como sabrán es un área que está en problemas con respecto a la potabilidad del agua. Esas son las zonas de prioridad definidas por la DINAMA. Allí bueno, se interponen las microcuencas.
se ubican las tomas de agua de OCE y 5 kilómetros aguas arriba de las tomas de agua de OCE, que serían los lugares donde influiría más el agua. Se localizan los corrales de engorde, donde están esos que también pueden aportar algún tipo de efluentes más sólidos. Eso que están ahí son los predios lecheros, tomados del sistema de trazabilidad ganadera, y a su vez, basados en una matriz que se hizo, una matriz de riesgo geográfico y predial, que dice que los predios que tienen lecheros que tienen más de 500 vacas son zonas de mayor riesgo, y acá, bueno, vemos que hay predios de más de 500 vacas en zonas donde el agua, en zonas de cuenca, cerca de las tomas de agua. Si a eso también le agregamos dónde están los cultivos agrícolas, dónde están las escuelas, entonces podemos tener una composición mayor, o sea, integrando, justamente es la idea, integrando la información, podemos tener un uso mucho más valioso de la misma. ¿Tá? A su vez, para poder construir este sistema, tenemos un grupo de personas que le dan un soporte a otros niveles, por ejemplo, a nivel informático o a nivel legal, a nivel de lo que es el respeto de las nuevas leyes de acceso y de transparencia y de seguridad de la información, a través del desarrollo del portal, que bueno, es lo que va a permitir poder visualizar esto en breve, y a través de lo que sería poder brindar capacitación tanto hacia adentro como hacia afuera para poder usar esta información, y un grupo de gobernanza que tiene que ver con, bueno, al generar este sistema hay muchas cosas que dilucidar, o sea, qué protocolos para poder usar la información, qué protocolos para poder dar la información, hay un montón de cosas que hay que establecer para poder usarla dentro del marco de la ley, digamos. Tenemos también una plataforma, utilizamos una plataforma del Ministerio, la plataforma de capacitación del Ministerio, para poder colgar en ese lugar diferentes cosas, como por ejemplo, todos los grupos de trabajo, cada uno de ellos tiene un foro y tiene un lugar donde poner sus documentos de trabajo. Tenemos otro lugar donde vamos poniendo los productos que va entregando el Instituto de Estados Unidos, donde vamos colgando todas las capacitaciones que se han hecho, los materiales de esas capacitaciones, y donde estamos interactuando con la infraestructura de datos espaciales, porque tenemos una cantidad de información que tiene desde base geográfica, y entonces interactuamos con la infraestructura de datos espaciales. Estas son simplemente algunas capacitaciones que se han hecho. Hasta el momento la mayor parte de las capacitaciones fueron en esa herramienta Data Library para poder instalarla y desarrollarla. También algunos cursos que se han hecho con mucho énfasis en el procesamiento de datos climáticos, y por supuesto en algunas otras herramientas que nos hacen falta para poder sacar la información mediante diferentes tipos de consultas de esas bases de datos. ¿Tá? Esto simplemente es una visión un poco global, más global, de diferentes proyectos que se están realizando en el marco de lo que es el campo natural y la ganadería. Acá, como verán, en las diferentes dimensiones del sistema, que serían el suelo, la vegetación, el manejo tanto de la pastura como del ganado, los aspectos climáticos y la parte económica y social, se están realizando congruentemente muchos proyectos con los cuales nosotros estamos tratando de articular para poder los productos, los resultados parciales de esos proyectos que están generando acá, transformarlos cuando se puedan integrar unos con otros en diferentes productos finales que son de interés para todos como bien público, como por ejemplo mapas de riesgo climático que tienen que ver con eventos climáticos como déficit hídrico o exceso o extremos de temperatura, mapas de monitoreos de pasturas, de existencias, de producción, mapas de eventos sanitarios, diferentes tipos de alertas, poder llegar en algún momento mediante el uso de modelos a hacer algún tipo de predicción,
poder utilizar esta información para los seguros y poder finalmente brindar diferentes criterios para la reducción de la vulnerabilidad. Eso es entonces lo que yo había traído para mostrarles. Estamos construyendo recién, esperemos en breve tener algunos productos para mostrar, esperemos que sea antes de fin de año. Y bueno, estamos como orejas así grandes para escuchar las necesidades de los usuarios en cuanto a las necesidades de información que tienen, de los productos que les gustaría tener en esa web, etcétera.